Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, Buenas noches, doctor. John. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, ayer habíamos, no ayer, ¿no? ¿Cuándo fue que nos vimos, chicos? Martes, ¿no? Sí, doctor, buenas noches. Fue el Hola, martes. buenas noches. Ya, a ver, comenzaremos. Habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces algunas características en relación a las vértebras, a las costillas, ¿no es cierto? En la parte anterior, si no se escucha, por favor me avisan. Les digo que en la parte anterior de nuestra cavidad torácica encontramos una estructura muy importante, ¿no? Una estructura ósea, que la vamos a denominar de esternón, ¿no? Entonces, en la parte anterior encontraremos al esternón, que muchos lo han comparado con un puñal o una daga, ¿no es cierto? Tendría esa forma, ese formato. Miren, ahí está. Entonces el esternón tendría, ¿no? Esa forma de daga, indican algunos anatomistas. En este esternón, específicamente, vamos a, vamos a encontrar tres partes importantes. La primera la vamos a denominar de manubrio. Manubrio, ¿ok? Sería el manubrio, entonces estaría en la parte superior, ¿no es cierto? En la parte media encontramos al cuerpo, ¿no es cierto? Y en la parte inferior, por debajo de este cuerpo, encontramos a apófisis. En algunos libros también se lo ve como apéndice. Apéndice. Sifoides. Sifoides. ¿Ok? Apéndice sifoides. Entonces, estas serían las tres partes, ¿no es cierto?, de nuestro esternón. Si ustedes ven, la parte que está hacia adelante es convexa, ¿no? Y la parte trasera sería más cóncava, ¿no es verdad? Entonces esa sería la posición anatómica de nuestro esternón, con el manubrio hacia arriba, ¿no es cierto? El apéndice sifoides hacia abajo, ¿no? Con la parte convexa hacia adelante, si vemos en ese sentido, ¿no? Con la parte convexa hacia adelante y la parte cóncava hacia atrás. ¿Ok? Entonces, ahí, en esta parte superior, en realidad, encontraremos al manubrio, el cual a su vez, déjenme mostrarles, miren, ese es el manubrio, ¿no? Hemos dicho que es toda esta parte de acá, ¿ok? Les decía que este manubrio, a su vez, presentará en esa parte superior, ¿no es cierto?, o en ese borde superior, una escotadura, denominada de escotadura yugular.
la escotadura yugular. Lateralmente a esta escotadura, y voy a girar un poco para que ustedes me entiendan, ahí está. Entonces, lateralmente a esta escotadura encontramos unas cavidades, ¿no es cierto? Unas cavidades, las cuales van a corresponder, uno, a la clavícula y a la primera costilla. ¿Ok? Mucha atención con lo que voy a hablar. De esta, ¿no es cierto? De estas cavidades que estamos indicando, ¿no? Hemos dicho que en la parte superior se encontraba la escotadura yugular y que en la parte lateral se encontraban, ¿no es cierto?, unas cavidades que corresponderían a la clavícula y a la primera costilla. Todo esto constituye o va a formar la articulación externo-costoclavicular. ¿Ok? Externo-costoclavicular. Entre el manubrio y el cuerpo del esternón, y lo vamos a hacer más didáctico. Miren, aquí está. Ahí está, ¿no? Aquí está nuestro manubrio, hemos dicho, ¿no es cierto? Aquí estarían esas cavidades, ¿no es verdad? Para la clavícula y para la primera costilla, ¿no es cierto? Obviamente que estos aquí ya son ligamentos que existen, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Esta es la articulación externo-costoclavicular. Muy bien. Ahí está, miren, sin los ligamentos, las superficies articulares. ¿Se puede ver, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Y doctor, buenas noches, doctor. Hola, Wilfredo. Ya, miren cómo se apoya, ¿no es cierto? La clavícula y obviamente que la primera costilla se va a articular mediante ese ligamento, ¿no? Y aquí en una primera imagen tenemos a nuestra, ahí, a la escotadura yugular, ¿no? Volveremos. Entonces, decíamos, no sé si dejarlo ahí o isolamos esta parte. Mejor ahí. Decíamos que entre el manubrio y el cuerpo del esternón existe lo que se denomina de ángulo esternal, que no sería nada más ni nada menos que esto. Ese es el ángulo esternal, ¿ya? El cual obviamente tiene su importancia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta nos va a servir para determinar, aquí voy a tener que retornar, déjeme colocar esto ahí, ya. Aquí está ese ángulo external. Voy a salir aquí, ya. Ahí voy a acercar esto, ¿no? Entonces decíamos, escuchen muy bien por favor, que este ángulo external llega a ser importante porque nos sirve para determinar el segundo espacio intercostal. Vuelvo a repetir, nos determina el segundo espacio intercostal. ¿Ok? Y obviamente también el segundo cartílago costal, ¿no? Aquí lo vemos. ¿Me entienden? Entonces el segundo espacio intercostal
y el segundo cartílago costal. ¿Ok? Y de esta manera, obviamente, podemos realizar el conteo, ¿no es cierto?, de los espacios intercostales que existen. Ahí se los puede ver, ¿no? Muy bien. Entonces es a través, ¿no es cierto?, de ese ángulo external que se realiza el conteo, podríamos decir, ¿no? O la determinación de ese segundo espacio intercostal. No se olviden, el segundo espacio intercostal y el segundo cartílago costal. ¿Ya? Volvemos. En el cuerpo del esternón, que lo estamos viendo, en el cuerpo del esternón vamos a encontrar lateralmente, ahí, lateralmente unas superficies articulares, ¿no? Que estoy señalándolas. Unas superficies articulares que irán a corresponder a los cartílagos costales. ¿Ya? Son los cartílagos costales. Los vamos a ver. Ahí están, miren. Entonces esas superficies articulares, ¿no?, como dijimos que están o se encuentran en la parte lateral del cuerpo del esternón, ¿no es cierto?, corresponderían a los cartílagos costales. ¿Ok? Vamos ahí. Inmediatamente por debajo del esternón, del cuerpo en realidad del esternón, encontramos una apófisis. Una apófisis, ahí se la ve bien. Que es esta, ¿no? La cual la hemos denominado de apófisis sifoides. ¿No? Apófisis sifoides. Esta apófisis sifoides, y si ustedes pesquisan un poco, van a ver que presenta diferentes características, ¿no? Algunas pueden ser bifurcadas, ¿no? Algunas pueden ser más prominentes y algunas pueden presentar orificios o estar perforadas, ¿no?, o hundidas, ¿me entienden? Entonces estas apófisis sifoides presentan, ¿no?, ciertas características, ¿ya? Radiográficamente muchas veces, ¿no?, nos puede dar una imagen y nos puede hacer parecer, ¿no?, algo extraño, ¿me entienden? Entonces ustedes tienen que saber anatómicamente, es la apófisis sifoides, pero esta pues, ¿no es cierto?, puede tener ciertas características, como lo hemos dicho. Hasta muchas veces les decía que puede ser perforado y muchas veces hay casos donde parecería que es un agujero de bala, ¿me entienden? Entonces, por eso les digo, ¿no? Esta apófisis sifoide tiene esas características en su forma, ¿ya? En la cara anterior, discúlpenme. En esta cara anterior que estamos viendo del esternón, también vamos a encontrar, ¿no es cierto?, algunas inserciones musculares. A ver, veremos cómo ser, ¿no es cierto?, los intercostales. A ver, déjenme ver, hay uno aquí. Miren, el pectoral mayor, ¿no es cierto? Pectoral mayor, se encontrará los infraioideos también. Miren, otros, ¿no? ¿Cierto? Ya cuando lleguemos a la parte de músculos vamos a ver. Pero más o menos yo les quería mostrar cómo en el cuerpo, ¿no es cierto?, de nuestro esternón, en la cara anterior hemos dicho, ¿no es cierto?, prestará inserción a estos músculos, ¿no? Principalmente a este músculo, a este, que es el pectoral mayor,
¿no? Mayor. Y parte de los infrayoideos, les he dicho, ¿no? Que es un grupo de músculos también. Pero principalmente a este, ¿ya? Déjeme volver. Y en la cara posterior, aquí no sé si dará para ver, tal vez borrando estos. Y en la cara posterior les decía, no sé si da para ver muy bien, pero se los digo, están los pericárdicos, ¿no? Pericárdico superior, pericárdico inferior y el triangular del esternón, ¿ya? Músculos que tienen que saber, ¿no? ¿Dónde está? A ver si los anotaré. Hemos dicho entonces que en la cara anterior estaría principalmente el pectoral mayor, ¿no? En su posterior, en la cara posterior, encontramos a los pericárdicos, tanto el superior como el inferior, ¿no? Y también encontraríamos al triangular del esternón, ¿no? Del esternón, ¿ok? Esos, ¿ya? Lateralmente, vamos a ver, ¿no es cierto?, a las costillas. A ver, recordemos, ¿no?, de la otra clase un poquito lo que hemos hablado, que lateralmente encontramos a las costillas, que se van a dividir. ¿Quién recuerda cuál era la clasificación de estas? Verdaderas y falsas. Falta ahorita, está bien, falta una. Flotantes. Exacto. Verdaderas, falsas y flotantes, ¿no? Las verdaderas. Las costillas verdaderas se unen, ¿no es cierto?, al esternón, se unen, ¿no es cierto?, al esternón directamente por su cartílago costal, como lo ven acá, ¿no es cierto? Que sería, ay, discúlpenme, no he sacado hasta la sexta sería. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hasta la sexta, miren, se unen de manera directa. Esas serían las costillas verdaderas. Entonces hemos dicho que son verdaderas, ¿por qué? Porque se unen directamente al esternón por su cartílago, como lo están viendo. ¿Ya? ¿Qué pasa con las otras? La séptima, la octava, me voy a alejar un poquito para que ustedes cuenten, ¿no? La séptima, la octava, la novena, la séptima, la octava, la novena y la décima son costillas falsas, falsas. ¿Por qué? Porque tienen un cartílago en común. Miren, Porque se articula de manera indirecta, doctor. porque, no, escúchame pues, porque tienen que estamos hablando de los cartílagos. ¿Me entiendes? Tienen un cartílago en común. Miren cómo estos se van a articular. ¿Me entienden? ¿Ahora me entienden a lo que me estoy refiriendo? Todos estos se van a articular, ¿no es cierto?, gracias a este cartílago en común. ¿Me entienden? ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿No? 7, 8, 9 y 10, esas costillas, ¿no es cierto?, son falsas. ¿Por qué? Porque tienen un cartílago en común. Estamos hablando de cartílagos. ¿Ya? De cartílagos. ¿Y qué pasa con la 11 y la 12? Son flotantes, como se ve. ¿Por qué? Porque no tienen articulación con el esternón. ¿Me entienden? Entonces, hasta la sexta costilla, hasta la sexta hemos dicho, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hasta ahí son verdaderas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, se unen directamente por un cartílago, ¿no es cierto? Directamente se unen por su cartílago. A partir de la séptima, que sería esta, ¿no? Déjenme ver. Esta es la 6. 7, 8, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. También se unen todas, confluyen, se podría decir, a un solo punto, a un solo cartílago. A eso me refiero. ¿Me entienden? Entonces esas son las falsas. Y las otras que hemos dicho que no se unen, ¿no? Bueno, tomen atención. Ya hemos hablado de ese punto bien importante. Hay algo más que quería, ¿no es cierto?, que conversemos sobre un tipo de articulación que se da a nivel del cuello. ¿Ya? Pero para esto nosotros tenemos que conocer, primero que nada, la anatomía de estas vértebras, ¿no es cierto? ¿A qué grupo corresponderían estas dos, chicos? Vértebras A los cervicales. cervicales. ¿Son cervicales? Sí. ¿Son cervicales? Sí. ¿Quién me podría responder eso? A ver, ¿quién se acuerda? Las vértebras, hemos dicho. Son las cervicales atópicas, doctor. Atípicas. Ah, perdón. Atípicas, muy bien. Esas serían, ¿no es cierto?, las vértebras cervicales atípicas. ¿Ya? No lo olviden. Ya. Vamos a ver primero esta de acá. Esa entonces es nuestra vértebra y vamos a hablar, les dije, ¿no es cierto?, de una articulación muy importante que se da a nivel del cuello. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de esta vértebra, que sería llamada de Atlas, ¿no? Y ese nombre se lo debe a un dios de la mitología griega, ¿no? Si no estoy errado, creo que era un dios, ¿no es cierto?, que tenía que cargar el peso del mundo, algo por ahí. ¿Ya? Entonces, déjeme acercar un poquito. En esta vértebra vamos a encontrar un arco anterior, ¿no es cierto?, un arco posterior y sus masas laterales, ¿ya? Las masas laterales, como ustedes estamos hablando de esto, ¿no? Las masas laterales tienen una cara superior, la que estamos viendo, y una cara inferior, ¿no es cierto? Una cara superior y una cara inferior, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos distinguir, ¿no es cierto?, cuál es superior o cuál es inferior, ¿no? Principalmente por estas superficies articulares. Principalmente por esto, ¿no? En la cara superior, estas superficies articulares van a ser mayores. ¿Me entienden? Mayores en relación a las caras articulares inferiores, ¿no? Miren, es diferente, ¿no? Y ustedes también saben que estas superficies articulares, estas, se las va a denominar o se las va a conocer. ¿Quién me dice cómo se las conoce? Cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Que se llega a articular Cóndilo del occipital. con el cóndilo occipital. Muy bien.
con el cóndilo del occipital. Entonces, de esta manera, se va a formar la articulación occipito, voy a dibujar bonito, atloidea. Atloidea. ¿Ya? ¿Qué tipo de articulación será esta? ¿Quién me responde? Sinovial. No. Vi. Su nombre lo dice, pues. Vi. Bicondilia. Claro. Bicondilia. Muy bien. ¿Quién respondió? José Luis, doctor. Tu apellido. Pampañaupa. Ya, te has ganado un punto, José Luis. Muy bien. Te has ganado un punto. Me vas a hacer recuerdo, José Luis, ¿ya? Ok, doctor. En tu examen te debo un punto. Ok, doctor. Muy bien. Muy bien. Bicondilia. Es una articulación bicondilia. Entonces, la cavidad glenoidea más, ¿no es cierto? Ese cóndilo del occipital va a formar esta articulación. Occipito-atloidea, ¿ya? De tipo bicondilia. Muy bien. Continuemos. Por detrás de esos cóndilos vamos a encontrar unos canales, ¿no? Unos canales. Una vez más les repito, ¿no es cierto? Esta es una figura digitalizada, tal vez no de para ver muy bien, ¿no es cierto? Pero los canales se encuentran ahí, ¿no? Pero ¿cuál será la importancia de estos? Porque dan paso a la arteria vertebral. A la arteria vertebral, ¿ya? Y esta arteria vertebral está envuelta en el plexo vertebral. Plexo vertebral. Entonces recuerden, ¿no es cierto? Dijimos que por detrás de esos cóndilos vamos a encontrar unos canales. Y lo vamos a ver, para que no me digan arterias. Aquí están, miren. Ahí está. Aquí. Ahí está. Ahora sí. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ahí está nuestra arteria vertebral. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, por detrás de estos cóndilos se encuentra ese canalcito, ¿no? Que les he dicho, que no se ve muy bien, pero se entiende. ¿Por qué? Porque por ahí pasa nuestra arteria vertebral. ¿Ya? Volveremos al mar, ya, insolites. Aquí estábamos, ¿no? En la parte lateral de esas superficies articulares encontramos a las, ¿cómo se llaman? Apófisis transversal. Apófisis transversa. Apófisis transversa del atlas, ¿no? ¿Qué nos llama la atención acá? Principalmente esto. Es un agujero, ¿no es cierto? De la apófisis transversa tiene su agujero, ¿no? Agujero transverso. ¿Qué pasará por aquí? Voy a volver ahí. Ya. Agujero, transverso. Transverso. Ya.
¿Qué pasa por aquí? La Arteria, arteria vertebral. arteria, vena, nervio vertebral. Por ahí. ¿Ok? Cuando pregunten en el examen, si no colocan, ¿no es cierto?, arteria vertebral, vena vertebral, nervio vertebral, no, pues no está bien. Si colocan solo una, mal. Si colocan dos, 0,5. ¿Ok? Ya saben entonces, por este agujero transverso pasa la arteria, la vena y el nervio vertebral. Y si no me olvido, estas apófisis, ¿no es cierto?, van a prestar inserción al músculo oblicuo superior e inferior de la cabeza. Lo vamos a ver posteriormente, chicos, ¿ya? Más o menos para que ustedes ya se vayan acostumbrando, y por eso les dije, ¿no? La parte ósea es lo más fácil, ¿no? Pero cuando ya lleguemos a estas estructuras musculares, ¿no? Miren lo que les decía, ¿no? Estamos hablando de su apófisis transversa. Y miren cuántos músculos se articulan o se insertan, mil perdones, se insertan y que pasan además por este, ¿no? Miren. Entonces, a nivel, hemos dicho, ¿no?, de esa apófisis transversa pasa el oblicuo superior e inferior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza, el esplenio del cuello y el elevador de la escápula. El esplenio del cuello, ¿dónde está? Este es, miren, el esplenio del cuello. Miren. Y aquí está, pues, la apófisis transversa. ¿Eh? El esplenio y el elevador de la escápula, que es este. Y lo vamos a ver. Ahí está. Esta es la apófisis transversa y este es el elevador de la escápula. Puede ser pregunta de examen. Puede ser pregunta de examen. Ahí está, miren. En esa estructura tan pequeña se insertan los músculos. Por eso yo les dije, ¿no? Aprendan bien, ¿no es cierto?, los músculos, los huesos, sus estructuras anatómicas, porque después van a tener que ver músculos, arterias, venas, nervios, dónde, por dónde pasa, por dónde sale. Ahí está. Volveremos, no los voy a marear con eso. Pero ya saben, ¿no?, en esas apófisis transversas, que músculos se insertan, ¿no? Ya hemos hablado entonces de esta cara superior, veremos las caras, la cara inferior. Pero déjenme ver, este sería anterior, así, ya. Esa sería la cara inferior, que de igual manera presentará esas superficies articulares, ¿no?, menores en relación a las superficies articulares, ¿no es cierto?, de la cara superior, ¿no es verdad? Entonces presenta una superficie articular derecha y otra izquierda, ¿no es cierto? Y estas se van a articular con el axis, con el axis. Muy bien.
¿Qué más? En la parte interna, a ver, me olvidaba decirles algo. En la parte interna, a este nivel de esas cavidades glenoideas, ¿no es cierto? De esas cavidades glenoideas, vamos a encontrar unas superficies, como lo ven, ¿no es cierto? Son unas superficies más rugosas, ¿no? Y estas van a prestar inserción a un ligamento muy importante, al ligamento transverso del atlas. Ligamento transverso del atlas, y se los voy a mostrar. Borramos esto. Height. Aquí están. Aquí, miren. Ese es. Ese es. Ligamento transverso del atlas. Recuerden lo que estamos hablando. Yo les puedo preguntar, ¿dónde se inserta el ligamento transverso del atlas? O en la parte interna de las cavidades glenoideas existe un ligamento. ¿Cuál es? ¿No? Ligamento transverso del atlas. Volveremos. Ahí. Hemos hablado de la cara superior. A ver, déjenme recordar. Cara superior, cara inferior. Cara posterior hemos visto. No. En la cara posterior, ya, recuerden que este es el arco anterior, arco posterior, ¿ya? En la cara posterior, ¿no es cierto? Que sería esta, encontramos una superficie articular. Una superficie articular o carilla articular, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a articular? ¿Qué es eso? ¿Quién me dice? ¿Alguien percibe o no? Apófisis odontoides Muy bien. del ¿Dónde axis. exacto. ¿Dónde se articula la apófisis odontoides del axis? Miren. Aquí está. Pop, 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 pop. En la cara posterior del arco anterior existe una carilla articular, donde se llega a articular la apófisis odontoides. Muy bien. Back. Ahí. Ya, si hemos visto la posterior, tenemos que ver la anterior, pues. Aquí miren. En el arco anterior, en esa cara anterior, encontramos un tubérculo llamado tubérculo anterior del atlas. ¿Ya? Tubérculo anterior del atlas. ¿Por qué es importante? Una vez más, ¿no? ¿A quién prestará inserción este? Músculo largo del cuello.
recto anterior de la cabeza. O también se lo conoce como recto anterior menor. ¿Ya? En esta superficie, en ese tubérculo anterior del atlas. Recuerden, en el arco posterior, de igual manera, encontramos un tubérculo. Entonces, si es posterior, entonces, mnemotécnicamente, ¿no? Si allá está el anterior, aquí está el músculo recto posterior menor de la cabeza. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ese sería, ¿no es cierto?, nuestro huesecito atlas. ¿Ya? Déjeme tomar mi agüita. Ya. Ahora hablaremos de la axis. El axis, o también se lo conoce como epistrofeo. ¿Ya? Esta vértebra. También se la conoce como epistrofeo. Vamos a encontrar, ya lo había, uno de sus compañeros ya lo dijo, pero vamos a encontrar una estructura bien importante, ¿no? Bien visible además, ¿no? Que es nuestra apófisis odontoides. Entonces, ¿por qué será importante? Porque esta apófisis odontoides sirve de eje, ¿no? De eje, déjenme, para que ustedes me entiendan mejor. Ahí. Ahora sí me van a entender. Miren, estamos hablando del axis, pero ¿por qué sirve de eje? Entonces es un eje que alrededor del cual va a rotar o girar, ¿quién? El atlas. El atlas gira alrededor de este eje formado por esta apófisis odontoides. ¿Me entienden? Y de esa manera, ese tipo de articulación se da la rotación de la cabeza. Gracias a esta apófisis odontoides, ¿no? Entonces, un eje en el cual va a rotar o girar, ¿quién? El atlas. A ver, volveremos. En esta vértebra, vamos a esa altura, no sé si ustedes perciben, ¿qué piensan que es esto? Opa, déjenme conectar esto porque no se nos muere. ¿Qué piensan que es eso, chicos? En relación a las partes de la vértebra. ¿Cuerpo? Eso. ¿Ah? Cuerpo. Exacto. Cresta media. El cuerpo de la vértebra. Pero ¿qué forma tiene acá en esta vértebra? ¿Cómo es? Una cresta media. Es más achatada. Déjenme conectar esto un minutito.
si no se apaga esto. Lo que he puesto ahí. Modo de... Bueno, entonces les decía que encontramos, ¿no es cierto?, una superficie que nos recuerda, además, al cuerpo, ¿no? Al cuerpo de las vértebras. ¿Ve? Cuando coloco eso, comienza ya a disminuir una mancanes. Esto. Bueno, entonces les decía que nos recuerda al cuerpo, pero ¿cómo es este cuerpo? Del axis. Miren, es un cuerpo más achatado, miren. Este es su cuerpo. Ahí está, miren, para que lo vean mejor, ese es su cuerpo. Pero miren cómo es achatado, ¿no? En este cuerpo del axis se va a insertar el músculo largo del cuello. Músculo largo del cuello. ¿Ya? Entonces, como ven, de este cuerpo achatado, ¿no es cierto?, nace nuestra apófisis odontoides, o diente del axis, ¿no? Entonces, esta apófisis odontoides presentará una superficie articular, ¿no?, anterior, la cual se articula con, ¿quién me dice? Cara posterior del arco anterior del Atlas. Cara posterior Del arco del arco anterior. anterior del atlas, sí, exacto. Muy bien. La superficie articular anterior, ¿no es cierto?, de nuestra apófisis odontoides. ¿Ya? En su cara posterior encontraremos otra superficie articular. Pero ya no va a articularse, ¿no es cierto?, con el atlas, ya no, sino con un ligamento. Déjeme subir acá. Con un ligamento. El ligamento transverso del atlas. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Dónde se encuentra el ligamento transverso del atlas? En el borde interno de la cavidad glenoideas. En esa superficie rugosa, ¿no es cierto? Exacto. Ese es el ligamento transverso. Entonces, ahí está. Miren, miren. Vamos a acercar un poco más. Estamos hablando de este. ¿Se puede ver, chicos? Sí, doctor. Ya. Está bien. Yo me quedo contento si por lo menos tenemos un alumno que presta atención. Ahí está José Luis. Mira. Ligamento transverso del atlas, ¿no?, que va a tener relación con esa superficie articular que estará, ¿no es cierto?, superficie articular posterior, hemos dicho, ¿no?, de la cara posterior de nuestra apófisis odontoides. Ahí está. También vamos a encontrar cubriendo, no voy a salir de esta imagen para que me entiendas, José Luis, vamos a ver que encontraremos otro ligamento que está cubriendo a esta superficie, ¿no?, a esta apófisis. Ahí está. Se lo llama del ligamento cruciforme. Cruciforme. El ligamento cruciforme. Entonces hemos visto el transverso, hemos visto el cruciforme, ¿no? Existen otros ligamentos que se insertan en esa apófisis odontoides. Ahí están, miren, como son los alares.
Estos dos, miren, esos son los alares. También se los conoce como occipito atloideos. Atloideos, occipito atloideos. Ligamentos alares u occipito atloideos. ¿Ya? Y si ustedes ven, si ustedes perciben, falta uno más. En el vértice de nuestra apófisis odontoides tenemos un ligamento más, ligamento apical. Ligamento apical, ahí está. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que ustedes comprendan. Eso también, pues. Ahí está, miren. Ahora se entiende. Alares, apical, cruciforme, transverso. Sí, doctor. Pregunta de examen, una belleza esta. Excelente para preguntar. Dominan, ¿no es cierto?, huesos, entonces ya no hay problema. No hay problema. ¿Ya? Entonces hemos visto esto. ¿Qué más? ¿Qué más les di? A ver, borraremos esto. Estábamos en axis, ¿no? ¿Qué más? A ver, hemos visto la odontoides, sus ligamentos. Presenta 4 superficies articulares, ¿no? Estas dos superiores y las inferiores, ¿no? Dos superiores que, como ven, son más planas, ¿no? Miren. Y las inferiores estarían dirigiéndose hacia abajo y hacia adentro, ¿no? ¿No es cierto? Ya, entonces decíamos que las superficies articulares, ¿no es cierto?, superiores, se articulan ¿con quién, chicos? Superficies articulares inferiores del atlas. Con las superficies articulares o también carillas articulares del atlas, ¿no? Y las inferiores, Con las carillas articulares superiores del C3. del C3, exacto. Con las carillas articulares de C3. ¿Ya? También podemos ver que tienen apófisis transversas, ¿no? Miren, tiene sus apófisis transversas, ¿no? Entonces esta tendrá una raíz anterior, ¿no es cierto?, y otra posterior. La anterior, esta es la apófisis transversa, ¿no? La anterior proviene de su carilla articular, ¿no? Mientras que la posterior proviene de, ¿cómo se llama esta estructura? Pedículo. Pedículo. Muy bien. Lo hemos visto, ¿no? Hemos visto las partes de la vértebra. Pedículo. Entonces la posterior proviene de su pedículo. ¿Ya? Déjeme alejar un poquito esto. A nivel de estas, como siempre, ¿no? A nivel de estas apófisis transversas, ¿quiénes se van a insertar? El largo del cuello, el largo del cuello, el
transverso, el intertransverso, ¿no? Del cuello también, ¿no? El esplenio, ese es importante, ese músculo. El esplenio del cuello, escalenos también entran aquí, escalenos, y el angular. Al angular también se lo conoce como elevador de la escápula. ¿Ya? Elevador de la escápula. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esto? A ver, no me digas vos nada, José Luis, por favor. Agujero transverso. Agujero transverso. ¿Qué pasa por ahí? Arterias, nervios, Arterias, venas, Ya, perfecto, muy bien. Arteria, vena, aquí ya se va a colar. Y el plexo vertebral, ¿no? Arteria, vena, nervio, vertebral. Muy bien. No se olviden. Miren cómo es su apófisis espinosa. Miren cómo es su apófisis espinosa. Es bituberculada, ¿no? Y se bifurca, miren. Llega a bifurcarse. Aquí se insertan los músculos oblicuo inferior, el recto posterior, ¿no? El mayor de la cabeza, y el interespinoso. Interespinoso. ¿Ok? Bueno. Bueno, chicos. Me cansé. Pronto. Próxima semana es exposición, ¿no? sí, doctor, el sábado. Este sábado es la exposición, doctor. Ya, con el A1 y el A2, ¿no es cierto? Correcto. Ya, con el A3. El día lunes, doctor. Próximo lunes. Ya, perfecto. Muy bien, chicos. Nada más. Buen descanso a todos ustedes. Mañana nos vemos con el A1 y el A2, ¿no? Sí, Mañana les entrego sus exámenes, ¿ya? ok, ok. Claro, doctor. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Buenas noches. Igualmente, chao, chao. Buenas noches, doctor. Gracias. Chao. Hasta luego.